crear datos ficticios o sintéticos se convierte en algo mucho más rápido utilizando un MCP server y un agente lo suficientemente potente para que te presente una alternativa que posteriormente puedes ir puliendo. Pero fíjate lo que solamente una sola línea puede crear actualmente. Luego de habernos conectado, como ya lo hemos visto en videos anteriores, al archivo de Power BI, sea un .pbx o un .pbip, que disgrega los elementos o cada uno de sus artefactos en distintas carpetas, lo único que le he pedido es lo siguiente. Necesito crear unos datos sintéticos relacionados a la gestión de un gimnasio. Es decir, la semana pasada justamente me llamaron y me preguntaron, hey, José Rafael, ¿por qué no has vuelto? Y en efecto, volví a entrenar el día lunes y me di cuenta que tenía 3 meses sin volver. Y me di cuenta de que también, hablando con el dueño, le pregunté, oye, voy a enseñarte algo para que tengas dos indicadores importantes, porque esa llamada principalmente es el Customer Lifetime Value, el periodo o el valor del periodo de vida de un cliente, desde que comienza, se desarrolla, se finaliza esa relación, y el retorno o la pérdida de clientes. Otro indicador importante que determina si en efecto una persona que pase una serie de meses sin regresar, lo has considerado entonces que ya lo perdiste. Y si ya lo perdiste, entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a llamarlos, vas a preguntarles qué fue lo que sucedió para volver a traerlos a tu gimnasio. Entonces, fíjense que lo que buscaba era esto. Y yo no iba a ponerme a crear o buscar un dataset como hacíamos hace años atrás, ni crearlo de forma, vamos a decirlo, manual, ¿ok? Imaginándome lo que potencialmente tuviesen. Así que le solicité esto y paulatinamente fue llevando todos estos elementos, estos pasos, y ha generado esto. Estos son vamos a llamar las tablas o las dimensiones. Fíjate que le he colocado un prefijo, todas las dimensiones, y estos que están acá son las tablas de hechos de pagos, asistencias y reservas, ¿ok? Sigue abajo y dice, estoy listo. Ya simplemente carga los archivos, me está diciendo de que yo lo haga. Le digo, no, carga los CSV, crea las relaciones y las medidas sugeridas. Otra línea, no estoy siendo específico, no le estoy diciendo qué tipo de medidas, simplemente que siga adelante. Aquí demora un poco más porque, bueno, empieza a hacer una serie de iteraciones, empieza como que a fluctuar entre las transacciones, algunas fallas en términos de creación de relaciones y finaliza por todo esto, ¿ok? Y entrega lo siguiente. ¿Cuál es el resultado final? 10 tablas en el modelo, 11 relaciones activas, 23 medidas en una tabla específica que las agrupó llamada indicadores, calendario marcado y recalculado, los CSV importados desde una carpeta que creo específicamente que se llama datos sintéticos que tienen estos CSV. Ha creado dimensiones, tablas, los hechos, una tabla de medidas y ha creado todas estas medidas que vemos acá. ¿Ok? También me dice que no ha conectado el calendario con la fecha de inscripción y tampoco esto. Esto es intencional para evitar ambigüedades y todo lo demás. Así que, ¿qué es esto? Si yo lo veo desde la perspectiva de lo que él ha creado, ha sido esto. Este modelo que vemos acá es lo que ha creado, no lo he evaluado. Aquí se encuentra todo. Aquí están todas las tablas. Fíjense que en términos de tabla, este fue el calendario que inició. Creó dos variables de fecha de inicio, de fecha de fin. ¿Ok? Hizo todo en un solo movimiento. No lo hizo, vamos a decir, columna por columna, sino que en una sola sintaxis lo logró. Luego creó una tabla de clases. En este caso tiene 40 filas, los tipos de clase, una dimensión de entrenadores, una dimensión de planes, una dimensión de sedes. Supongo que como detecta de que me encuentro en Venezuela, ha utilizado Caracas, Maracay, Valencia o La Guaira como una de las sedes. Los socios, en este caso son 600 socios, supongo que estos son únicos, es una dimensión de socios. La asistencia, que es la tabla de hechos con más de 100.000 filas, los pagos de más de 10.000 filas y las reservas con más de 60.000 filas. Fíjense que esto todo fue logrado solamente con dos líneas que yo le solicité. En este caso es importante que yo estaba utilizando GPT 5.4 en este caso. ¿Ok? Este es el modelo o el agente que yo estoy utilizando. Ahora bien, en la parte de cálculos no lo he revisado porque en realidad me interesan solamente dos indicadores, pero fíjate que ha creado
las carpetas. Por ejemplo, no he visto la sintaxis. Esto es un sumapps con un summarize para reducir la tabla. Aquí tienes otro, esto es una división con divide. Esto es un calculate con un filtro de asistido. Un conteo de reservas totales. Sesiones con reservas. Es un conteo de una tabla resumida. Esto es otra división. Ingresos cobrados, que es la columna donde el Estado es pagado, la sumatoria de los ingresos totales, lo mismo pero pendiente, lo mismo pero vencido, conteo de pagos, el porcentaje de los ingresos contra los ingresos totales, el ticket promedio, ingresos totales contra pagos realizados, socios, filtros, bastante sencillo. En realidad no le he pedido nada. Socios totales, un conteo distintivo de DIM socios, es válido porque en realidad no se iba a repetir. Uso, asistencias de clases, sala, totales. ¿Te das cuenta? Ahora bien, yo voy a evaluar esto y a hacer una serie de ajustes y voy a crear dos medidas que son las que me interesan. Ya en teoría, ya esto, si yo arrastro y coloco, por ejemplo, la tasa de inactividad con el calendario y de repente la fecha, esta tasa se repite. Vamos a ver otra. Reservas totales. Ok. Todos estos datos son ficticios. Así que esto es un antes y un después en la forma en como nosotros normalmente estamos representando, en pocas palabras, lo que es la manera clásica de trabajar con Power BI. Yo les voy a compartir aquí en la descripción un artículo en donde la he catalogado como la destrucción del pasado, aunque suene un poco, vamos a decirlo así, un poco fatalista. En realidad no es fatalista. Lo que estoy presentando acá es una revisión de lo que yo estoy viendo y cómo todo esto está cambiando de una forma tan dramática por la sencilla razón de que si usted, por ejemplo, analiza lo que hacíamos en el pasado y empiezas a leer esto, uno empieza a detectar de que no todo debe dominarse, ni siquiera aprenderse hoy en día. Eso es una gran interrogante. Yo necesito aprender todo hoy en día, cuando con dos líneas, puedo crear un dataset sintético. Cuando antes tenías, tú me entiendes, que dedicar minutos, horas o días para tener algo limpio. Yo no le he dedicado más que un minuto en escribir y esperar mientras estoy haciendo otras cosas. ¿Por qué es la destrucción del pasado? Porque la técnica cambia. En el pasado era puro dominio técnico. Si no lo estudiabas, o no lo comprendías, o no lo dominabas, todo lo que hacías en términos de analítica de datos o business intelligence iba a tener un impacto. Ahora es dominio técnico más el uso de sistemas asistidos, inteligencia artificial principalmente, y la gran interrogante es qué técnica vas a utilizar, cuándo brilla y en qué momento esto te va a generar una ventaja competitiva o va a optimizar lo que actualmente estás llevando a cabo. Y aquí les pongo unos ejemplos sobre una serie de gráficos que yo hice, que se encuentran en el GitHub o en el video, o en varios videos del canal, en donde estos gráficos yo no estudié Vega, yo estudiaba era Vega Lite y lo que hice fue, a partir de prompts, crear algo que es complejo, porque no es fácil crearlos. Pero yo no tuve que estudiar toda la sintaxis de Vega, que es un lenguaje abstracto de alto nivel, para lograrlo. Y el engaño es ese paradigma en el cual, como yo ahora tengo de detectar qué cosas son de dominio, de entendimiento, de real aprendizaje, y la forma también como de repente las canciones musicales, las canciones, valga la redundancia, o la música, hoy en día también que es creada con inteligencia artificial y tú la escuchas, te gusta y puede que te des cuenta, y aquí lo comento en el artículo, que no era real. ¿Y quién se confundió? ¿Fuiste tú o que algo que te está cuestionando que no era real? Es decir, vas a dejar de darle valor a la canción que te gustaba por el hecho de que no es real. Fue creada en el cuarto de alguien simplemente con inteligencia artificial, tanto su letra, musicalización, el video, las imágenes, todo ha sido creado artificialmente. Importa que algo funcione aunque no sepamos exactamente cómo fue construido. Esto es un tema que ahorita está muy fuerte porque los MSP del año pasado, para lo que estamos viendo en este primer trimestre, ha agilizado enormemente las conexiones y la forma en cómo se desarrollan modelos semánticos. Si usted no toma en cuenta esto y por algún motivo cree que no va a afectarlo independientemente del nivel que tenga, créame que sí. De hecho, otra de las grandes interrogantes son los costos.
Si todo lo que hacíamos antes en cuestión de horas que costaba, porque era de verdad bastante laborioso, ahora se reduce, ¿a dónde está el valor? En el tiempo de dedicación, en el impacto entregado, en el equilibrio entre ambos. ¿Me explico? Y eso es otro tema que Piki se extiende. Así que espero que les haya llamado la atención esto de cómo crear entonces algo sintético a partir de prompts. Importante que utilicen bien cuál es el tipo de agente, tiene que ser potente para que les entreguen un resultado adecuado y posteriormente ir iterando, afinando, que es lo que más adelante haré. Así que vamos a ver si les comparto de este mismo dataset o de estos datos ficticios o sintéticos a dónde he llegado para que al final vean en cuánto tiempo me demoré en lograrlo. Y es algo que en el pasado crear pruebas de concepto para algunos escenarios o presentaciones a usuarios finales iba a ser bastante laborioso. Nos vemos en la próxima.